embarazada de 8 meses, torturada y sin su bebé. Así fue como consiguieron a María Camila Potosí el 20 de julio a orillas de un río en Cali. 4 días antes había desaparecido junto a una mujer que decía ser su amiga. Una mujer que, según la fiscalía, la engañó y la retuvo durante varias horas en una vivienda para luego ordenar que le extrajeran a su bebé en una cesárea casera. Este es el caso de un feminicidio que conmocionó a Cali y a toda Colombia en julio de este año. Lo que se fue destapando en los días siguientes fue mucho más calculado y cruel de lo que la propia familia de María Camila se pudo haber imaginado esa mañana. María Camila Potosí Gómez nació el 14 de agosto del 2004. Ella apenas tenía 21 añitos cuando sucedió todo esto. Era la menor de 2 hermanos. Vivía en el barrio Polvorines, en la comuna 18 de Cali, en casa de su abuela Reina Gómez. Reina la crió prácticamente desde que María Camila era una bebé, porque su madre, Alba Ruby Gómez, llevaba años viviendo en España para sacar adelante a la familia desde allá. Su papá, Alexander Potosí, también vivía en Cali y mantenía una relación cercana con ella. Todo el que la conoció la describe como una chica alegre, amiguera, buena gente, noble. Su abuela contó en una entrevista que ella de niña era muy curiosa, muy inquieta, que se graduó con honores del colegio, que le encantaba bailar, que ella la escuchaba cuando estaba en la ducha cantando y también que en cualquier fiesta familiar era la primera en salir a la pista y también la última en dejarla. Según relató Reina también, todos los días sin falta, ella la llamaba al mediodía desde donde estuviera para preguntarle si ya había almorzado. Esta dinámica empezó cuando María Camila empezó a trabajar. Con ella era particularmente cariñosa, la abrazaba y la besaba cada vez que salía o que llegaba a la casa. Su papá también contó que desde el colegio María Camila le gustó tener su propio dinero. De adolescente compraba dulces y los vendía a sus compañeros solo para no tener que pedirle dinero a nadie. María Camila estudió secretariado ejecutivo y hizo sus pasantías en una funeraria del barrio. Su familia la recuerda sobre todo como una mujer muy confiada. Para ella prácticamente todo el mundo era su amigo y así trataba a la gente que apenas conocía. Christian, quien era el papá de la bebé, contó en una entrevista que él se conoció con María Camila siendo apenas unos adolescentes y que fue a través de la hermana de él, que era amiga de María Camila en el colegio. En ese entonces cada uno tenía su propia pareja y pues la relación no pasó más allá de un simple saludo. Pero años después, ya los dos estando solteros, volvieron a reencontrarse en un asado familiar. Y esa misma noche, antes de que todos los demás se fueran a dormir, pues ellos dos se quedaron solos, hablando, charlando un rato, y él ahí le pidió que si quería ser su novia. Según relató Christian, ella le dijo que sí antes de que él pudiera terminar la pregunta. Unos meses después, ya ellos siendo una pareja establecida, llegó un accidente que les cambió los planes totalmente a ambos. Y fue que en febrero de este año un motociclista se pasó un semáforo en rojo y golpeó a María Camila. Ella terminó con raspones en las piernas y un golpe al costado del vientre que se le ocasionó la dirección de la moto. En la revisión médica de rutina que le hicieron pues por el accidente, le realizaron un examen de sangre y en ese examen de sangre se confirmó que ella estaba embarazada. Su familia contó que desde ese momento todos se abocaron a ella, porque el golpe le dejó un hematoma muy cerca del útero que ponía en riesgo el embarazo. Reina, su abuela, contó que ella ni siquiera la dejaba subir las escaleras y Christian también contó que apenas se supo la noticia, él se fue a vivir con ellas dos pues para cuidarla y estar pendiente del embarazo. Él también le insistió en que ella dejara de trabajar, pero como les conté antes, era una niña que se acostumbró a trabajar porque le gustaba el dinero, entonces claramente se le hizo muy difícil aceptar el no seguir laborando. Él también dijo que entre los dos acordaron algo que a él le daba un poco más de tranquilidad, y era que cada vez que ella salía a algún lado, se mandaban fotos de dónde estaban, de con quién iban, de cómo estaban vestidos. Era como una forma de cuidarse estando a distancia. Cuando pasaron varios meses del embarazo, ellos hicieron una revelación de género y ahí se supo que el bebé iba a ser una niña. Christian contó que él es fanático del fútbol y que pues había soñado con un varón, pero en cuanto supo que era una niña, se metió de lleno en el papel y dijo que se ilusionó igual o más que si hubiera sido el hijo varón que él quería. El nombre que le pusieron a la bebé fue Alaya. Según contó su abuela, ella nunca logró pronunciarlo bien
y de tanto intentarlo terminó llamándola Yayita, un apodo que se le quedó a toda la familia. Para acompañar el tramo final del embarazo, con el parto que ya estaba programado para los primeros días de agosto, María Camila estuvo inscrita en un programa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que está dirigido a madres gestantes. El programa se llamaba FAMI y funcionaba en el puesto de salud de Polvorines a pocas cuadras de su casa. Su familia contó que ella iba una vez por semana a sus controles y a las charlas con otras mujeres que también estaban embarazadas. Y en una de esas charlas del FAMI, 2 meses antes del crimen, María Camila conoció a otra mujer que también decía estar embarazada. Ellas hablaban de síntomas, de controles, de lo que se siente cuando el bebé se mueve, pues todas esas cosas que generan una confianza casi automática entre dos mujeres que están viviendo lo mismo al mismo tiempo. Con las semanas esa relación se salió del programa y ella empezó a visitar a María Camila, acompañarla a hacer diligencias y hasta le ofreció ropa para cuando naciera la bebé. Un par de semanas antes de la desaparición, según relató la abuela de María Camila, esa mujer llegó hasta la casa al menos unas 2 veces. Se sentó en la mesa, tomó jugo con ellas y conversó con total naturalidad. Pero ahí Reina, sin que nadie le preguntara algo, sintió algo que no le gustó del todo. Ella luego contó en una entrevista que notaba como esta chica la miraba de arriba abajo cada vez que María Camila se daba la vuelta o estaba desprevenida. Ella dijo que después de eso, pues le dijo a su nieta que no le gustaba esa amistad y que esa mujer no le daba buena espina. Pero María Camila, como ya les dije, era muy confiada y no le hizo mucho caso. Para ella, como quizás para cualquier mujer en su lugar, era simplemente otra embarazada en la misma condición que ella. Esa mujer de la que les estoy hablando se llamaba Juliet Cecilia Angulo Escobar. Ustedes se preguntarán, ¿quién era Juliet? Pues miren, Juliet, empecemos porque llevaba 2 años de relación con un hombre llamado Carlos Rincón. Ellos vivían juntos en la casa de la familia de Carlos. Ella ya tenía 2 hijos de una relación anterior y ellos pues vivían con su padre. Pero lo que Carlos no sabía era que después de su segundo hijo, Juliet se había sometido a una cirugía que la dejó médicamente imposibilitada para volver a quedar embarazada. La propia hermana de Juliet confirmó esto pues tiempo después. Ella misma la había acompañado el día de esa operación. Pero aún así, meses antes de conocer a María Camila, Juliet ya le había anunciado a Carlos que esperaba otro bebé. Según relató después el propio Carlos, en las últimas semanas de ese primer embarazo, ella empezó a decirle que sentía mucho dolor, que había dejado de sentir al bebé moverse y pues él insistió que fuera de urgencia a una clínica acompañada de su mamá. Pero ella le dijo que no quería incomodar a nadie y que prefería ir sola. Él contó que poco después ella lo llamó para contarle que en la clínica le habían intentado oír los latidos al bebé, pero que la doctora le había dicho que ya no tenía signos vitales. Cuando Carlos y su familia llegaron a la clínica donde ella les había dicho que estaba, pues no había registro de ninguna paciente con su nombre. Juliet simplemente les explicó ya estando fuera que se había escapado del hospital antes del procedimiento por miedo. Días después ella empezó a mostrarle fotos de coágulos de sangre a él como una prueba de que había perdido al bebé por su cuenta, pero ella no dejaba que nadie se acercara, que nadie que nadie la acompañara y era un poco extraño. A comienzos de este año ella volvió a anunciar que estaba embarazada, pero esta vez sostuvo la historia con documentos, es decir, ecografías con su nombre y fecha y un cartel de controles prenatales. Según la familia de Carlos, algunos de esos documentos ellos creen habrían sido falsificados. Juliet incluso llegó a organizar con la familia de Carlos una fiesta de revelación de género y, ojo, porque igual que la de María Camila, resultó ser una niña. Desde ese momento ella empezó como a prepararlos a todos mes tras mes para lo que se venía y lo que ella tenía planificado. Les decía que estaba botando líquido, que sentía contracciones, que en cualquier momento se le adelantaría el parto. Ella le daba a cada persona como una versión distinta de cuántos meses tenía. A Carlos le decía que llevaba 5 meses de embarazo. A María Camila y a su abuela les dijo que apenas llevaba 2 meses de embarazo. Días después de que pasó el crimen y la desaparición de María Camila, a ella la confrontaron directamente y ella en ese momento se agarró la barriga y aseguró que tenía 8 meses de embarazo, los mismos que tenía María Camila. Toda esta gran mentira que ella tenía, pues ya no era tan fácil sustentarla. Necesitaba un bebé real y pues empezó a buscarlo. Solo quiero que él sepa que ninguno de los 2 embarazos fue real. Nunca creí que iba a llegar tan lejos.
Según la reconstrucción de la fiscalía, el primer contacto entre Juliet y uno de los hombres, alias el Kevin, ocurrió el 24 de junio. Ese día ella le preguntó cuánto cobraba por enseñarle a manejar un arma. 2 días después le preguntó si conocía a alguien que pudiera hacer cositas malas, porque necesitaba retener a una mujer por un día. En las semanas siguientes, según los chats que la fiscalía expuso en la audiencia, discutieron dónde iban a mantenerla retenida y cuánto le iba a pagar ella a cada uno. También hablaron en sedarla para reducir la violencia, pero terminaron optando por el arma blanca. El monto del pago empezó hablándose entre 1 y 2 millones de pesos y terminó fijándose en 4 millones de pesos. Una plata que, según los hombres declararon después ante la fiscalía, nunca llegaron a recibir. El 14 de julio, 2 días después del crimen, Juliet se reunió con 2 hombres dentro de un vehículo sobre las 8 de la noche en el sector Santa Elena, en la comuna 18, para ahí acordar los últimos detalles. Ese mismo sector, según se supo después, era el lugar que ella ya tenía pensado para dejar a la bebé. Los hombres que ella reclutó tenían vínculos con una banda que delinquía en la comuna 18, conocida como los Santa, señaladas por homicidio y microtráfico en la zona desde hace años. Juliet los conocía porque ella era muy cercana a uno de sus integrantes. El jueves 16 de julio, según contó la abuela de María Camila, a las 6 de la mañana, ella entró bailando al cuarto y le preguntó si estaba bonita. Se maquilló, algo que no solía hacer desde hace meses, y le insistió a su abuela que desayunaran juntas, aunque ella sabía que ella no solía comer tan temprano. Antes de salir, le contó que primero iba a acompañar a un familiar y después que tenía control médico. La besó, la abrazó, le pidió la bendición y salió de la casa. A las 9:33 de la mañana, María Camila estaba en su cita de control prenatal en el puesto de salud de Polvorines. Una cámara de seguridad la registró 1 hora después, a las 10:33, subiéndose a la moto de Juliet. El resto de la mañana y buena parte de la tarde, María Camila se quedó cuidando a un familiar de la cuñada de Cristian que se recuperaba de una cirugía. Según contó Cristian en una entrevista, en un rato libre que ella tuvo, le mandó un video haciendo con escarcha el nombre de Alaya para el centro de mesa del baby shower, que sería el domingo siguiente. Mientras tanto, Cristian cuenta que él tranquilamente estaba lavando su moto en la casa y se mandaban fotos. Esa noche, como todos los jueves, Cristian cuenta que él tenía fútbol a las 7 y que quería tener tiempo de sobra para recogerla antes de ir a jugar. Pero esa tarde a las 4:02, Juliet volvió a recogerla, con el pretexto esta vez de ir a una pañalera a comprar ropa para la bebé. 14 minutos después, a las 4:16, una cámara de seguridad del sector captó la misma moto, pero esta vez iba Juliet sola, sin María Camila. A las 4:47, Cristian recibió el último mensaje de ese día desde el celular de María Camila. Después de esa hora, ella simplemente dejó de responder. Según la reconstrucción de la fiscalía, Juliet llevó a María Camila hasta un inmueble en el sector alto de Polvorines. Ahí la entretuvo con el pretexto de que había perdido las llaves de la moto mientras llegaban los demás hombres. Entre las 3:30 de la tarde y las 10 de la noche ese mismo jueves, Nixon Steven Mondragón Cuero la atacó con violencia física y un arma cortopunzante hasta dejarla sin poder defenderse. Y ahí mismo le practicaron la cesárea casera para extraerle a la bebé. Cristian relató en una entrevista que esa noche él fue a la casa de la abuela a buscarla, pero ella le dijo que no había llegado. Él pensó que quizás seguía donde la señora que estaba cuidando y decidió irse a su partido de fútbol, de todas formas, planeando pasar por ella después. Contó que él se fue a jugar, pero que no aguantó ni 20 minutos en la cancha, que sentía que algo no estaba bien, así que se salió antes de terminar el primer tiempo. Él cuenta que le había pedido a un amigo que le cuidara el celular mientras él jugaba por si llegaba algún mensaje, pero pues no le llegó ninguno. Él volvió a la casa de la abuela sobre las 7:30 de la noche y empezó a escribirle sin parar a María Camila. Él dice que los mensajes le aparecían como leídos, pero que ella nunca respondió. Para cuando se dieron las 10 de la noche, la familia ya estaba recorriendo hospitales y clínicas buscándola, porque claramente estaban preocupados de que no aparecía, no contestaba, no sabían nada. La búsqueda de María Camila se activó esa misma noche y la fiscalía puso en marcha de inmediato el mecanismo de búsqueda urgente y la alerta rosa. Lo que sí tomó tiempo fue conseguir las grabaciones de las cámaras privadas del sector. Varios vecinos pues se negaron a entregarlas sin una orden judicial, alegando que era política del negocio. Eso obligó a la familia a salir a buscar por su cuenta
casa por casa, cámara por cámara, hasta que una vecina accedió a mostrarle las grabaciones de las suyas. La propia Alba Rubi, la mamá de María Camila, contó que esa misma noche se enteró de la desaparición desde España por una llamada del hermano de María Camila. La mamá de María Camila contó después que ella ya tenía comprado un tiquete para viajar en agosto por el cumpleaños de ella y para conocer aparte a su nieta, y que debido a toda la situación tuvo que adelantar ese viaje y llegó a Cali el domingo a tiempo para sumarse a la búsqueda de su hija. El viernes en la mañana, mientras María Camila todavía seguía desaparecida, Juliet se presentó por su propia voluntad en la casa de la abuela de ella. Dijo que había visto en redes que estaban buscándola y que quería aclarar que ella no tenía nada que ver, pero su versión cambiaba cada vez que la contaba. Unas veces decía que la había dejado en el puesto de salud y otras que fueron juntas a comprar champú, y en otras que iban camino a una pañalera para recoger ropa de la bebé. Las cámaras que la familia ya había revisado no cuadraban con ninguna de las versiones que ella estaba dando, y entre más la presionaban, más nerviosa se ponía y más cambiaba su historia. Esa misma noche, la del 17 de julio, con la desaparición ya pública y toda la familia buscando activamente, Cristian recibió mensajes nuevos desde el celular de María Camila. Estos mensajes le decían que estaba bien, que estaba arreglando unas cosas y que ya casi iba para la casa. La familia de María Camila cree que para ese momento pues ya no era ella quien escribía. El fin de semana, el hijo de Karina, la hermana de Carlos, vio a Juliet desde su balcón lanzar algo por la ventana hacia el solar vacío detrás del edificio. El niño se lo contó a su mamá y alguien de la familia bajó a revisar. Ellos encontraron una chancla negra con un detalle rosado, pero sin darle mayor importancia, la dejaron donde estaba y se volvieron a ir. Al día siguiente, el niño siguió insistiendo en que revisaran mejor, y ahí fue cuando la familia comparó esa chancla con la de la foto de María Camila subiéndose a la moto que ya estaba circulando en redes, y coincidían exactamente. Ahí ellos volvieron a buscarla, pero ya la chancla no estaba. Juliet la había escondido debajo de unas tejas, pero ellos la encontraron y con el permiso del vecino hallaron también la segunda chancla del otro lado de la cerca. Con esa evidencia que ellos tenían en la mano, pues la familia de Carlos decidió llevarla a la policía ese mismo día, sin decirle nada ni a él ni a Juliet, que estaban dormidos, como para no alertar antes de que ellos llegaran o tuvieran una razón o se quitaran como esa espinita que tenían. Durante esos 4 días, la búsqueda se coordinó desde un puesto de mando unificado que la alcaldía instaló en la estación de policía de Meléndez, con apoyo de la Defensa Civil y otras entidades. Las brigadas recorrían Polvorines, Meléndez y los alrededores repartiendo volantes. El lunes 20 de julio, 4 días después de la desaparición, la noticia corrió por la zona. Habían encontrado un cuerpo a orillas del río Meléndez en el corregimiento de La Buitrera, a unos 5 o 6 kilómetros de Polvorines. Cristian contó en una entrevista que él se enteró cuando ya estaba oscureciendo y de una vez le pidió a un amigo que lo llevara hasta allá. Cuando ellos llegaron, el CTI ya estaba haciendo el levantamiento. Según su propio relato, él cruzó el cordón de seguridad sin hacerle caso a los peritos que le pedían que no se acercara y se lanzó al río junto con el papá de María Camila. En ese preciso instante, pues ellos la reconocieron, primero por el vestido de rayas, segundo por el tatuaje del antebrazos y Cristian también por el piercing que ya tenía en la lengua. Cuando la familia de María Camila fue a reclamar el cuerpo para el sepelio, ellos esperaban que también les entregaran a la bebé, pero ahí les dieron la noticia que cambió por completo todo el rumbo de este caso, y era que la bebé no estaba dentro del vientre de María Camila. María Camila fue sepultada el jueves 23 de julio en el cementerio Jardines del Recuerdo. Todo ese proceso del entierro fue en medio de un reclamo constante de justicia y del pedido de que apareciera la bebé. La necropsia, mientras tanto, había establecido que ella murió por múltiples heridas con arma cortopunzante en la cabeza, cuello, tórax y abdomen. En los primeros días después de la captura circularon cifras muy distintas. Algunos medios hablaban de 15 y otros de 16 heridas, pero la cifra quedó fija en el expediente confirmado por Medicina Legal y citado por la Fiscalía en la audiencia de imputación de que fueron exactamente 22 heridas. Esa cantidad de heridas configura jurídicamente el agravante de sevicia, que en términos médicos una agresión con esa cantidad de heridas provoca lo que se conoce como shock hipovolémico, lo cual es un cuadro en el que el cuerpo pierde sangre más rápido de lo que la puede reponer, la presión cae y el corazón y el cerebro dejan de recibir lo que necesitan para poder seguir funcionando. Eso es, según los propios forenses que han analizado casos similares,
la causa fisiopatológica más frecuente de muerte en agresión de este tipo. Para los investigadores del caso, la ausencia del bebé en el cuerpo de María Camila confirmaba algo muy grave. Alguien había hecho una extracción por fuera de cualquier condición médica en una vivienda que no tenía ni la higiene ni el equipo necesario para un procedimiento de ese tipo. Una cesárea en manos de alguien sin formación quirúrgica real eleva enormemente el riesgo tanto para la madre como para el bebé. Un corte mal calculado puede dañar la placenta y aparte provocar un sangrado imposible de controlar. Y un bebé de 8 meses todavía tiene los pulmones inmaduros, necesitados de condiciones muy específicas para poder respirar por sí solo fuera del vientre. Durante los 10 días siguientes, mientras la fiscalía seguía el rastro de los responsables, la familia de María Camila se aferró a la idea de que Alaya podía seguir con vida en algún lugar. Desde el jueves 22 de julio empezaron los velatones y marchas pidiendo justicia y el regreso de la bebé. La mamá de María Camila, por su parte, montó un altar con una foto de su hija con las manos sobre su vientre y repetía en cada entrevista que quien tuviera la bebé se tocara el corazón y se la devolviera con vida, que era lo único que les quedaba de su hija. Ella también contó además que el perro de la familia, Dante, se comportaba distinto en los lugares donde solía estar junto a María Camila, como si él también notara la ausencia de ella. El personero de Cali hizo un llamado público a las autoridades para que actuaran con celeridad. Recordó otros 2 casos recientes de mujeres desaparecidas en la ciudad que también habían aparecido muertas, el caso de Jennifer Estrella Guevara y el de Marcela Gómez Sepúlveda. Las autoridades, por su parte, ofrecieron una recompensa que empezó en 50 millones de pesos apenas se conoció el crimen, pero después subió a 200 millones y luego a 250 millones de pesos, a medida de que pasaban los días sin encontrar a la bebé. Bomberos, defensa civil, ejército y policía recorrieron a pie los sectores de Meléndez, Polvorines y Alto de Santa Elena bajo un método de búsqueda en rastrillo, además de peinar el cauce y las riberas del río en busca de cualquier rastro de la niña. El caso ya no era solo de Cali. El alcalde Alejandro Eder calificó el crimen de salvaje y pidió una condena ejemplar. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, lo llamó un feminicidio atroz. Las fotos de Juliet en la moto se compartieron miles de veces en redes sociales y el país entero terminó pidiendo el caso. Esa misma exposición tuvo un lado oscuro. Carlos mismo grabó un video para contarlo, y era que la gente en redes sociales lo estaba señalando como un cómplice y las amenazas pues no se hacían esperar. Contó que le advirtieron que iban a quemarle la casa, que le iban a tirar piedras y que tenía que irse del barrio. Hola, me presento, mi nombre es Carlos Rincón. Quiero hacer este video más que todo para aclarar algunas dudas y lo hago principalmente porque está en riesgo la vida mía como la de mi familia. Estamos corriendo mucho riesgo, recibiendo muchas amenazas. Nos están diciendo que van a llegar a la casa a quemarla, van a llegar a tirar piedras, que tenemos que irnos del barrio. Entonces me pongo a hacer este video para aclarar, y ya que la fiscalía no ha salido a dar declaraciones, quiero decirles algo que la gente no sabe y por eso es que nos están amenazando. Yo y mi familia no tenemos nada que ver sobre el secuestro de la joven María Camila Potosí. La fiscalía ya la tiene a ella, a la culpable, la que era mi pareja, la tiene en custodia, la tiene en su poder. Nosotros mismos se la entregamos el domingo cuando nos dimos cuenta de que ella tuvo algo que ver en ese hecho que ha conmocionado a toda la ciudad de Cali. Toda esta situación estaba pasando a pesar de que ellos fueron quienes entregaron a Juliet a la policía. El jueves 30 de julio, 14 días después de la desaparición, la policía y la fiscalía capturaron a 5 personas en operativos simultáneos por tierra y aire en Cali y en el municipio de Andalucía en el Valle del Cauca. Además de Juliet, también cayeron Nixon Steven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga. 2 de ellos estaban en trámite de sacar el pasaporte para salir del país.
Según la reconstrucción de la fiscalía, Kevin se encargó de la logística y de gestionar el pago prometido. Edwin vigiló el perímetro mientras ocurría el crimen y Juan José condujo el vehículo, un Suzuki Alto, que llevó el cuerpo hasta el río. La evidencia que permitió llegar hasta ellos incluyó un trapero con sangre, fluidos de María Camila y rastros biológicos encontrados dentro del vehículo usado para trasladar el cuerpo. Aparte, el propio celular de María Camila, que apareció en poder de uno de los capturados. También se recuperaron mensajes del teléfono de Juliet en los que, según la fiscalía, ella hablaba de querer darle un susto a María Camila porque la responsabilizaba directamente de que era la culpable porque ella perdiera a su bebé. El general de la Policía Metropolitana de Cali a cargo del caso explicó que estos hombres hacían parte de una organización con antecedentes delictivos muy amplios y que para ellos, según sus palabras, cometer un hecho así ni siquiera representaba algo grave porque ya habían participado en varios delitos que afectaron a la comunidad de la Comuna 18. Ese mismo 30 de julio, después de que uno de los capturados diera la ubicación, encontraron en una zona boscosa de Altos de Santa Elena, cerca de donde había aparecido el cuerpo de María Camila, los restos de una recién nacida. El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que los restos correspondían a Laia y la Personería Distrital de Cali ratificó ese informe. En la audiencia de imputación, el fiscal se refirió a ella como la hija nacida viva de María Camila. Días después de eso, los análisis forenses del Instituto Nacional de Medicina Legal lo confirmaron. Alaia nació con vida tras la cesárea casera y ella alcanzó a respirar de manera autónoma durante al menos unos 30 minutos antes de morir. Para llegar a esa conclusión, Medicina Legal usó la dosimasia pulmonar hidrostática, la cual es una prueba que existe desde el siglo XVII y consiste en poner un fragmento del pulmón en agua. Si flota es porque hubo aire dentro, señal de que la bebé sí respiró. La fiscalía sostiene que su muerte está directamente ligada al procedimiento con el que la extrajeron y las condiciones en las que ocurrió, sin higiene, sin técnicas médicas apropiadas, en una vivienda que no tenía nada de lo que un bebé de 8 meses necesita para sobrevivir, más allá de los primeros minutos. Ese hallazgo le sumó a los 5 procesados un cargo adicional de homicidio agravado, además del feminicidio agravado que ya pesaba sobre el caso de su madre. Para la ley, Alaia alcanzó a ser una persona antes de morir y eso cambió el panorama totalmente del caso. La audiencia contra los 5 capturados se extendió por 3 días. El viernes 31 de julio legalizaron la captura. Al día siguiente, el sábado 1 de agosto, el fiscal especializado de Cali, Claudio Monsalve, formuló los cargos. El domingo 2 de agosto, el juez decidió la medida de aseguramiento. Mientras el fiscal explicaba los hechos, varios de los capturados se reían y se tapaban la cara con las capuchas para disimularlo. El fiscal llegó a decirle al juez que no había respeto por la víctima, señalando las risas en la sala. El juez, que en un principio dijo no haberlo notado, terminó pidiéndoles que mantuvieran el orden y la compostura durante la diligencia. A los 5 les imputaron los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado, desaparición forzada y agravada y alteración de material probatorio. Ninguno de ellos aceptó los cargos y el juez ordenó su traslado a un centro carcelario mientras avanza el proceso. Según la hipótesis de la fiscalía, todo esto obedeció a que Juliet necesitaba una salida. Ella llevaba meses sosteniendo ante Carlos y ante toda su familia un embarazo que no existía, y la fecha en que ese embarazo debía resolverse con ella con un bebé en sus brazos se acercaba, así que ella tenía que ver qué hacía, cómo resolvía esa situación. En la audiencia, la fiscalía planteó que Juliet buscaba apropiarse de la hija de María Camila para presentarla como propia y de esa manera poder seguir con su relación sentimental con Carlos. La profesora de criminología Kenna Kinnett de la Universidad Indiana Purdue en Indianápolis ha estudiado este patrón en cerca de 30 casos documentados en el mundo entre 1987 y el 2015 y se trata de mujeres que se acercan a otras embarazadas con engaños, muchas veces con la promesa de regalarles algo para el bebé y que en la mayoría de los casos terminan matando a la madre para apropiarse del hijo.
Hasta el día de hoy, los 5 procesados permanecen privados de la libertad mientras continúa la investigación y el caso también sigue abierto todavía. No hay una acusación formal, ni una fecha para la siguiente audiencia, ni una condena. Y como en todo proceso legal, los 5 conservan la presunción de inocencia hasta que un juez dicte lo contrario. El 5 de agosto, casi 3 semanas después de que la buscaran con vida, Alaya también fue sepultada. Sus restos salieron en caravana desde la funeraria Los Olivos hasta el mismo cementerio donde ya descansaba su madre. Y aunque el caso de María Camila conmocionó a Colombia entera, no es el único de este tipo que ha ocurrido en el país. En Sahagún, Córdoba, en el 2023, una mujer con embarazo avanzado fue atacada por su propia amiga que también había fingido estar embarazada para apropiarse de la bebé. Esa mujer ya fue condenada a 34 años, 9 meses y 25 días de cárcel. Y en Santander, unos años antes, otra mujer de 9 meses de embarazo fue engañada con la promesa de un tesoro escondido y le extrajeron a la bebé, que en ese caso sí sobrevivió, y sus responsables terminaron con una condena de 35 y 25 años. Tampoco es un hecho aislado dentro de la misma Cali. Según la Personería Distrital, solo en lo que iba corrido de este año, la ciudad ya había registrado 49 mujeres asesinadas y 6 de ellas menores de edad y 2 como María Camila en estado de embarazo. Lo que deja este caso es una pregunta muy incómoda y es: ¿a quién dejamos entrar en nuestra vida? ¿Cómo preveemos o sabemos si una persona va a ser buena o mala? No estoy diciendo con esto que debamos desconfiar de todas las personas que se nos acercan, claro, pero qué difícil es abrir las puertas de tu vida, de tu casa, de tu corazón a una persona y que básicamente solamente esté pensando en dañarte, hacerte daño o te tiene envidia, y a veces es una envidia tan tonta, tan poco justificada que no tiene sentido, pero estas cosas siguen pasando y bueno, nada, simplemente queda por decir que mucha fuerza para la familia María Camila y espero tanto ella y su hija estén descansando en un lugar mejor. También que se haga justicia, porque esto es un caso que merece todo el peso de la ley y que se haga una buena justicia. Y bueno, este fue todo el caso de María Camila Potosí. Espero les haya gustado cómo se los narré, cómo los expliqué, todos los detalles que les di. Si sienten que algo me faltó, me lo pueden dejar en los comentarios. Opinen, díganme qué creen, que yo los estaré leyendo. Y como les digo siempre, suscríbanse si no lo han hecho aún, para que estén al tanto de todos los casos que subo semanalmente y aparte denle like. Así que muchas gracias y nos vemos en un próximo video. ¡Chaito!